Cuéntenme cuándo fue la última vez que se abrazaron con un desconocido. No alguien que te presentaron en ese momento, sino un completo desconocido. Alguien que no sabes cómo se llama, no sabes dónde trabaja, no sabes si tiene hijos, si es de derechas o de izquierdas, si le cae bien o mal el presidente de turno. Y si se abrazaron porque al mismo tiempo, en el mismo segundo, los dos vieron lo mismo y sintieron lo mismo. Y en ese segundo, todas las diferencias o distancias desaparecieron. Por un gol. Por un gol. El Mundial produce más de ese tipo de abrazos en 5 semanas que cualquier otro evento en 4 años. Y yo creo que si miramos con atención lo que ocurre alrededor de esos abrazos, no dentro del estadio, no en la cancha, sino en las calles, en las redes, en los negocios, en las noticias, en las conversaciones, encontramos algo que no es fútbol. Encontramos el mundo entero mostrándose a sí mismo sin el filtro habitual. Hoy en Racionalmente Irracional veremos el Mundial de Fútbol como una radiografía social. El Mundial, más allá del fútbol. Para empezar, les quiero recordar que nos sigan en nuestras redes @moguldesarrollo en todas las redes sociales, que se suscriban a nuestro sitio web moguldesarrollo.com, escuchen este podcast Racionalmente Irracional en todas las plataformas de podcast y su retransmisión en I99. Correctísimo. ¿Empezamos? Empecemos. Bienvenidos a Racionalmente Irracional. Arranca el partido. Episodio 55. Faltó un pito para grabar este. Sí, no, buena Ahora. idea. Hola, aquí empezamos Racionalmente Irracional. Bienvenidos. Empecemos por la escala, porque el cerebro tiende a subestimar las cosas que no puede imaginar. El Mundial de Fútbol, el evento más visto en la historia de la televisión. 2022, final Argentina-Francia. Más de 1.500.000 personas, no, más de 1.500 millones de personas. Correcto. 1.500 millones de personas vieron el partido final entre Argentina y Francia en tiempo real, no en diferido, no en un clip de redes sociales, en tiempo real. Pongámoslo en perspectiva, si somos 8.3 millones... 8.3 mil millones de personas, 8.300 millones de personas en el planeta. 1.500 millones de personas significa que casi 1 de cada 5 personas se conectaron al partido. Estaba viendo el partido. El Mundial, más allá del fútbol. Para ponerlo en contexto, los Juegos Olímpicos, que es el segundo evento más grande del mundo, tiene audiencias globales de entre 3 y 4 mil millones acumuladas durante 2 semanas. Acumuladas durante 2 semanas. El Super Bowl americano, que los americanos llaman el evento más grande del mundo, tiene audiencias de 120 millones. O sea, el Mundial en una sola tarde... La final en una sola tarde supera todo eso. Y hay algo en esa escala que es filosóficamente notable. Durkheim, padre de la sociología moderna, tenía un concepto que llamaba efervescencia colectiva. Me encanta ese término. Efervescencia colectiva. Los momentos en que una comunidad experimenta una emoción compartida que la trasciende como individuo y la hace sentir como parte de algo más grande. Las ceremonias religiosas, los rituales tribales, las celebraciones colectivas. Durkheim decía que en estos momentos son el cemento que mantiene unida a la sociedad. El Mundial es probablemente el ejemplo más puro de la efervescencia colectiva a escala global. Wow. A ver, lo que me parece más revelador de todo eso es que estas 1.500 millones de personas no comparten religión, no comparten idioma, no comparten sistema político, no comparten definitivamente situación económica, pero comparten un balón que entra por un arco. Y eso es suficiente para producir el abrazo con un desconocido del que hablé al iniciar este episodio. Hablemos de economía. Dale. Económicamente el impacto también es gigante. Más allá del brutal. país sede,
Y piensa en construcción, piensa en turismo, piensa en comercio, piensa en apuestas, piensa en comercio informal. El Mundial es una máquina que empuja decisiones de consumo. Desde es hora de cambiar el televisor por uno más grande, Ujú. Sofá, hasta quién sabe qué. camisetas. Cómprate una tablet para ver el partido mientras no estás en la casa. Exactamente. A ver, no solamente... de hecho, este año creo que se va a romper el récord histórico de la FIFA en cuanto a valor Claro. que va a recaudar en los mundiales. ¿no? Más partidos, más selecciones, más esa migración temporal del turista fanático que va a apoyar y se queda quizás. Quiero hablar también del fenómeno de la tribu mundialista, ya que estamos hablando de este éxodo masivo de fanáticos del fútbol, más allá de los que estamos viéndolo en pantalla y los que están viviéndolo presencialmente. Hablemos de tribu. La tribu mundialista, que es uno de los más interesantes y contradictorios del evento. Vivimos en un mundo que se tribaliza cada vez más. Identidades políticas, identidades culturales, cámaras de eco, burbujas algorítmicas. Cada persona en su grupo, cada grupo con su narrativa, cada narrativa incompatible con la del grupo de al lado. Y entonces llega el mundial y de repente tenemos la tribu más grande y más heterogénea que existe. Niños, adultos, hombres, mujeres, ricos, pobres, de derecha, de izquierda. Gente que sabe de fútbol, gente que no sabe nada de fútbol, pero... Gente que cree que sabe de fútbol. Claro, gente que vamos a hablar. Todos son técnicos. Que vamos a hablar de somos eso más técnicos. adelante. Muchos de ellos, como bien dice el artículo que nos inspira este episodio, solo ven un partido cada 4 años. No les interesa el fútbol, no siguen ningún equipo, pero el Mundial es diferente. El Mundial es la excepción a la tribalización. Y una sola palabra en todos los idiomas. De hecho, lo que estás mencionando me pasa a mí en mi casa. O sea, mi mamá no entiende la diferencia entre entre un fuera de juego y un tiro de esquina, pero se ve todos los partidos del Mundial y ama los penales. Entonces, no ve ningún otro partido. O sea, cada 4 años los ve. Me pasa, Sí, me ¿no? pasa. Yo sé lo mínimo posible de fútbol. Sé lo que le está ocurriendo. Sé que empezó una Champions. Porque mis amigos lo comentan, porque lo veo en redes. Pero sí veo el Mundial. Lo planifico, lo analizo, me siento, me doy mi tiempo y comparto. Y ojo con lo que estás hablando de las tribus, porque lo mencionó Iván Sierra en el primer episodio De la segunda temporada. De la segunda temporada, del comienzo de año realmente. Tenemos que hacer otro programa con Iván para hablar de las tribus, pero y bueno, le preguntaremos en ese momento, pero definitivamente esta debe ser la tribu más grande del planeta, ¿no? No se confundan. Tengo un balón no porque me gusta el fútbol, porque a mi nieto le gusta el fútbol y mis hijos juegan fútbol. Pero aquí hay algo... Y eso ya te vuelve parte de la tribu. Ya soy parte de la tribu. Y aquí entra algo clave para entender el impacto social. Y es Capital Social Bridging. Es una tesis de Robert Putnam. ¿Ok? Capital Social Bridging. Es decir, los vínculos que se generan entre las personas que no comparten grupo, no comparten ideología, no comparten identidad. A diferencia del bonding, ¿no? Tú cuando haces bonding es porque estás compartiendo algo particular con ellos. En el caso del Capital Social Bridging, no estás compartiendo nada de eso dentro de una misma tribu. Este capital social puente, digamos, que sería la traducción, es más escaso, pero es más valioso para que una sociedad no se rompa. Y los grandes eventos deportivos, como el Mundial, son uno de los pocos dispositivos que producen esto a escala masiva. Es como la sociedad del relato operando en vivo, ¿no? Un mismo guión, millones de interpretaciones, pero un espacio común. Hablemos un poco de turismo, ¿no? Tema que me apasiona. El Mundial, más allá del fútbol. Porque para cualquier país que alberga el Mundial, esta es la oportunidad de marketing territorial más valiosa que existe. O sea, mira la locura de tener toda esta cantidad de cientos y hasta miles de millones de personas viendo el Mundial y tú tienes la oportunidad de mostrar tu país. O sea, no hay campaña publicitaria, no hay inversión en promoción turística, no hay ningún instrumento de política turística que produzca el impacto que produce
ser una sede mundialista. Por eso tanta gente lo quiere, ¿no? Tienes la atención del planeta durante 5 semanas, antes 4, ahora 5. Los medios de todo el mundo están ahí, las cámaras no descansan un solo segundo. Tienes los medios de todo el mundo en tu país. Todo lo que muestras, bueno o malo, Correcto. queda registrado y se amplifica en forma geométrica. Veamos los números, porque los números acompañan a esta intuición. Sí. Para 2026, para este año, las proyecciones de México, Estados Unidos y Canadá superan los 6.500 millones de... 6.5 millones de visitantes. 6.500.000 visitantes para este año, más o menos es lo estimado. Qatar 2022. Qatar 2022 recibió 1.400.000 visitantes durante el Mundial. Rusia 2018. Rusia sostiene que recibió 3 millones de visitantes. Brasil 2014 recibió más de 600.000 turistas. Todo esto es solo en el periodo en que se está jugando el Mundial. Uh-huh. En el caso de Brasil, que es la data que tengo, el gasto promedio de esos 600.000 turistas fue $2.000 en ese cortísimo periodo. Pero lo más caro no está en el dinero, no está en la factura, está en la memoria. El Mundial es en la práctica es el mayor laboratorio de experiencia país que hay. Absolutamente, una ¿Alguien locura. está por ahí en desacuerdo? ¿Alguien está en desacuerdo con lo que estamos Pausa diciendo? de hidratación. Él decía, el Mundial es el mayor laboratorio de experiencia país que existe. Claro, pero hay una dimensión del turismo mundialista que va más allá de los números económicos y que me parece más importante a largo plazo, la imagen. Lo que el mundo recuerda de un país anfitrión, que tú mencionabas, Lucho, no es principalmente el estadio o la logística, es la gente, la calidez, la actitud, la forma en la que los locales tratan a los visitantes. Recordemos esos videos al comienzo del Mundial de los mexicanos bailando con los coreanos y ese shock cultural que se ve aplanado por todos el mismo propósito, ir a celebrar la fiesta mundialista. Eso es lo que se lleva el turista y es lo que decide si vuelve y si recomienda al país. Aquí yo hago una precisión particular que podemos estar o no de acuerdo, pero considero que el ciudadano del país sede, ¿no? O sea, del anfitrión, primero es anfitrión y luego es hincha. No, una cosa que es extraordinariamente difícil cuando el fútbol te está activando emociones y pasiones que no siempre son compatibles con la hospitalidad. Es un tema bastante complejo. Eso me lleva a pensar en la brecha que hay entre la experiencia que esperaba el visitante y lo que realmente vivió. ¿No? Esa brecha en turismo, lo conoces bien, se llama Tourist Experience Gap, la brecha de la experiencia del turista. Correcto. La diferencia entre lo que esperabas y lo que viviste, ¿no? Cuando esa brecha es negativa, el daño reputacional para el país puede durar décadas. Sí. Brasil 2014 quedó marcado por las protestas que exponían el tema de las favelas y los temas sociales, la desigualdad estructural de Brasil. Sudáfrica 2010 quedó marcado por la preocupación por seguridad que mucha gente sintió en carne propia. Rusia 2018, en cambio, bajísimas expectativas, pero Rusia sorprendió a los visitantes que llegaban con estas expectativas de... ¿A dónde vamos? Y encontraron una hospitalidad y una calidez real. Ajá. Entonces, esta sorpresa positiva, creo yo, es el mejor marketing territorial, ¿no? Reduce esta fricción cognitiva, reescribe el relato de país que tienes en el cerebro y perdura. Claro, una cosa es la expectativa que tú tienes viendo en las redes, en lo que el algoritmo te muestra, y otra es lo que viviste en ese momento. Y hay algo que me parece filosóficamente interesante de este punto. El fútbol en su esencia es un deporte de rivalidad. Su energía fundamental es nosotros contra ellos. Esa rivalidad es parte del encanto, pero la hospitalidad requiere la energía opuesta. Bienvenido, eres nuestro invitado, siéntete a gusto. Pedirle a una sociedad que active simultáneamente la rivalidad del hincha y la calidez del anfitrión es pedirle que maneje dos emociones que en su raíz apuntan a direcciones distintas.
Completamente. Algunos países lo logran mejor que otros. O sea, Japón 2002 se recuerda como un ejemplo de hospitalidad excepcional. Y bueno, y lo han seguido demostrando porque... Con la limpieza de los estadios. No, son una celebración, locura. Sí. Alemania 2006 cambió la percepción internacional del país, que era mucho más rígida. No voy a decir la palabra que utilizan los alemanes. No te sé que está con camiseta de Deutschland. Sí. me van a insultar los alemanes y entre esos mi hijo por mi pronunciación, pero le llamaron algo así como Sommermärchen, ¿no? Que es un cuento de hadas de verano en un país que se asociaba mucho con seriedad y frialdad. Mostró alegría, apertura y mucho calor humano. ¿No? Eso tiene un valor que ninguna agencia de relaciones públicas te puede generar. O sea, por otra parte, cada selección, incluso sus hinchas, independientemente del país sede, se vuelven embajadores ante todo el mundo, porque no solamente no solamente estás viendo al anfitrión, estás viendo a los hinchas que van a la sede y su comportamiento y empiezan a asociarlo con el país. De hecho, es importantísimo cuando existen países que deciden aprovechar el momento para hacer su campaña de turismo durante el Mundial y lo hacen con activaciones del país dentro de la sede que no son ellos, ¿no? En México, Estados Unidos y Canadá hay un par de ejemplos extraordinarios. Sí. Y los vamos a ver, ¿no? Porque todos tienen la oportunidad de verlos, de apreciarlos, de ver su cultura, de llamar su atención y buscar luego, oye, ¿dónde es eso? Porque quiero irlos a conocer, quiero visitarlos, ¿no? Tenemos algunos ejemplos positivos. Ya habíamos hablado de Japón, ¿no? La limpieza que tienen en los estadios. La disciplina. La disciplina. O sea, se han convertido en un referente. Noruega, ese creo que es icónico de este mundial después de no sé cuántos años que regresan a la Copa del Mundo. Se han vuelto icónicos con sus barras, uniformes perfectamente diseñados conforme a su bandera, tipografía. Especialmente, que habla mucho, que narra una historia. La tipografía es historia, las runas escandinavas. Bueno, todo parte cuando nórdicas. Presentan el equipo vestidos de vikingos, ¿no? O sea, que son vikingos. Solo la tipografía ya te está contando una historia, sin que hayas dicho absolutamente nada. Sí. Atuendos nativos que reflejan su cultura. Se han vuelto icónicos y memorables. Tanto así que hay otros equipos que repiten la barra. El remo vikingo. Sí. Yo lo hice con mi familia el domingo pasado. Mientras Alan en vivo golpea el tambor, nosotros en Ecuador remamos. Es que han transformado el planeta. Y mención especial para Cabo Verde, que probablemente muchos no sabíamos ni dónde estaba ubicado geográficamente. Lo tuve que googlear. Pero que una vez que apareció y llegaron esta selección creada por LinkedIn, ¿no? O sea, se la armó así, un país de 500,000 habitantes. Llegaron muy sencillos, muy humildes, mostrando un juego que empezó a complicar a algunos, pero se ganó el respeto y la admiración de todos por su fútbol, su alegría, su humildad, incluso cuando salieron eliminados. Tú veías, era fantástico cómo salían las barras de Cabo Verde y de Argentina y salían bailando, ¿no? del estadio. O sea, los argentinos metidos dentro de la alegría, después de la tristeza de perder, obviamente, pero eso se queda en la cancha y continuamos, ¿no? Seguramente muchos estaremos con la inquietud de cómo llegar hasta Cabo Verde y conocerlo, ¿no? Es una isla. Es una isla. Son varias islas. Cerca de un Senegal. archipiélago. Sí. Son 10 islas, me parece. Hay también algunos malos ejemplos, pero de eso mejor no hablar. Como aquí no vamos a hablar de fútbol, sino lo que sucede, el fenómeno social y económico alrededor del fútbol, a otra cosa. Porque yo hablaba de economía, pero también hay microeconomías que debemos considerar. En
Es más, son microeconomías que se mueven a propósito del fútbol, incluso en aquellos países que no están participando en el Mundial de Fútbol. Totalmente. O sea, en los meses previos ya vimos, es la excusa para comprar el televisor nuevo, además más grande. Es la excusa perfecta el Mundial. Pero la industria de bebidas invierte millones. Durante el torneo, bares y restaurantes que abren hasta tarde para sostener la algarabía del ganador y la tristeza del perdedor. Y debajo del radar, todas estas economías informales del que vende las camisetas en la esquina, el que monta su pantallita en el parque, o el que hace la parrilla afuera de la casa y saca el parlante y saca el televisor para que los vecinos vean el partido de fútbol, ¿no? Todo eso no aparece en el informe final de la FIFA, pero es real, está ahí. Claro, claro. El Mundial, más allá del fútbol. Claro, y hay algo que en este punto especialmente revelador. El Mundial democratiza el acceso a un evento de lujo. Democratiza el acceso a un evento de lujo. El que no puede comprar la entrada al estadio, ni los pasajes, ni la estadía, ni vivirlo en el sitio. El que no puede viajar al país sede, lo puede vivir, como tú dices, en su barrio. En su barrio, con la parrilla, con la pantalla, compartiendo con familia, amigos, vecinos y probablemente, como tú decías, un desconocido que pasaba en el momento del gol. Desde la vereda, sentado en una java. El Mundial es, en ese sentido, uno de los últimos grandes eventos verdaderamente populares. Y luego está el marketing de quienes no son auspiciantes. Que no ser auspiciante no significa que no vayas a pegarte a la fiebre del Mundial, ¿no? Ha sido brutal. Ambush marketing. Claro, como estadios con un nombre de marca. Ajá. Que por no pagar los derechos, porque no tienen que tapar su letrero, como el estadio Levi's. Correcto. ¿No? Que taparon el letrero, pero lo taparon de la forma de su isotipo. De su isotipo, correcto. Entonces hicieron una campaña con ese detalle, ¿no? Con este borrado del logo. O Heinz, que hizo algo similar, ¿no? Los aderezos en los bares, la mostaza, mayonesa, salsas de tomate, no son patrocinadores oficiales. Sin embargo, se vendían con el hot dog o con la hamburguesa. Entonces, pero le taparon con una cinta negra. Con un tape negro, así, sí. Capitalizaron ese momento, capitalizaron la atención, lo hicieron parte del relato. Esta es economía de la atención aplicada, de lo que hemos hablado alguna vez, economía de la atención. Usar una restricción como disparador creativo y ser memorable sin haber pagado lo que te costaba el patrocinio del Mundial. Y aquí un paréntesis, porque digamos que en el caso de las dos geniales, pero en el caso de Levi's, tuvieron tiempo de pensarlo. No, en el caso de Heinz sucedió. Lo vieron orgánico, claro. y reaccionaron en forma inmediata. O sea, fue un aprovechar la oportunidad, ¿no? Sí, y luego en redes tienes una serie de juegos claro. que han sido extraordinarios, ¿no? Hay todo un episodio de análisis entre la parte legal y marketing con este ambush marketing de cómo intervengo sin ser auspiciante, sin tener que pagar los derechos. Es muy interesante. Y te terminas ganando el show. Y puede ser la publicidad más vista sin haber puesto $1 por supuesto. en el patrocinio. E incluso acabo de escuchar que hay un departamento de marketing de Coca-Cola que es un auspiciante oficial que empieza a trabajar 2 años antes en el Mundial. No es algo que se planificó a vísperas. Ya en el 2028 empiezan a planear qué va a ocurrir en el Mundial de España, Portugal y Marruecos. Y Argentina y Paraguay y Uruguay son como 6 o 7 países. Sí, hay una discusión por ahí, pero todavía no nos metemos. Eso es meternos en fútbol. Sí. Ok, pasando a temas menos agradables y simpáticos. Más políticos. Pero de igual manera es parte del comportamiento social, entonces creo que vale la pena que lo conversemos. Sí. El Mundial, más allá del fútbol. Está el odio en redes sociales, el cual no descansa en el Mundial, o sea, ni siquiera en el Mundial descansan. La polarización continúa, lo que cambia es el disfraz, ¿no? Durante el Mundial, la polarización política se desplaza, pero no desaparece. Toma forma de polarización futbolística. Y la polarización futbolística tiene una característica peligrosa, que está socialmente legitimada.
Insultar al árbitro es normal, descalificar al equipo contrario está aceptado, atribuir conspiraciones a la FIFA es un entretenimiento popular, y toda esta infraestructura emocional de desconfianza, agravio y pensamiento conspirativo que se activa durante el Mundial, pero que existe siempre, antes o después del Mundial. O durante el Mundial. O durante el Mundial, en el plano político y en el plano social. Y si quieren ver un poquito más de polarización, están los episodios 1 al 4 y el antídoto que vimos ante la polarización está en el episodio 25. Y sobre el odio en redes hicimos el episodio 33, ¿no? De Brain Rot y Rage Bait. ¿Eso está en el guión o te lo sabes de memoria? Me lo tuve que anotar. No me lo sé. Algunos sí los tengo más claros que otros. Y de hecho aquí me comentó una amiga que ella puso un comentario, cero hate, pero... Le cayeron haters. Pero le cayeron... O sea, se activaron como trolls. O sea, 300.000 visualizaciones, 1.200 comentarios solo por haber comentado sobre un partido. O sea, es una cosa realmente absurda. Bueno, hay evidencia que muestra que el Mundial no es una pausa de desinformación política o de otra naturaleza. Hay análisis de observatorios como el Stanford Internet Observatory, ¿no?, que sobre comportamiento de redes en Copa del Mundo, y revela que el volumen de contenido falso o engañoso no baja. Ni de casualidad. No baja. Y hay un fenómeno específico y muy interesante. La confusión entre periodistas e influencers. El Mundial es el momento de esa confusión más visible y más costosa. Sí. Porque lo que conversábamos al comienzo, ¿no? De repente todos somos expertos y si quieren ver más sobre los medios tradicionales y digitales, sus características y riesgos, está en el episodio 35. También lo anoté por si acaso, que invitamos a ver, ¿no? Porque de repente todos somos expertos. El periodista deportivo serio que lleva 18 mundiales. 18 mundiales. 40 años de experiencia cubriendo fútbol, compite por atención con el influencer con 2 millones de seguidores y que durante 50 semanas al año habla de moda o de comida o de drama. Y este influencer durante el Mundial se vuelve un analista táctico y el algoritmo no premia la profundidad, ya le hemos hablado antes, premia la reacción, el rage bait quizás. O el clickbait, ¿no? Y el influencer sabe cómo producir la reacción mucho mejor que el periodista. Sí, bueno, el Mundial activa esa pasión futbolera, ¿no?, de millones de personas que no siguen el fútbol, como la mamá de Lucho, que no sigue el fútbol. Y esa pasión te genera una opinión firme, muy emocional, sobre un juego que en realidad, pues, se conoce poco o de manera superficial. Eso tiene un nombre. Para los psicólogos se llama conocimiento ilusorio. Es cuando crees o sientes que entiendes un sistema complejo solo porque has estado expuesto a una parte visible del sistema. Vistes el partido con una alineación 4-4-2 y dices, no, en realidad debieron ser 3-2-1. Y no importa si no te dan los números, dijiste lo que tenías que decir y criticas al DT. Ajá. Que por cierto, no vamos a entrar a eso. No vamos a entrar a eso. Claro, pero se llama conocimiento ilusorio. Crees que sabes de fútbol, crees que tú podías haber sido un mejor director técnico que cualquier director técnico, que no hubieras puesto tal jugador en tal posición porque no juega en otra posición, porque eso escuchaste en redes, y luego eres mejor director técnico que ese mejor director técnico. Claro, y diriges a los jugadores y al entrenador desde el sofá. Como corresponde. Escuché un análisis táctico de 2 familiares mayores hablando acerca de lo que debió hacer el jugador, una jugada muy compleja. Yo le digo, todo eso ocurrió en un segundo. ¿En qué momento el tipo iba a reaccionar así? La pelota le cayó. Estaban haciendo es que en 5 semanas ves más fútbol que en los 4 años anteriores o los 3 años anteriores. Entonces, ¿crees que puedes opinar sobre alineación, plan de juego, plan táctico o cómo debió golpear la pelota en el gol que erró el jugador aquel? Con el empeine. Sí. Exactamente. Y eso no es un problema en sí mismo. El problema es cuando ese mismo mecanismo, la opinión
firme basada en la exposición emocional y superficial, ¿cómo se llama? Conocimiento ilusorio. Conocimiento ilusorio se aplica fuera del fútbol. Ahí se puede peligroso. A la política. Es que funciona igual en fútbol, religión y política. Ya sabemos que hay un estudio que dice que los expertos y las personas que no saben nada del tema tienen el mismo valor para hablar del tema. Cuando se aplica en política, en economía, en salud pública, ahí el conocimiento ilusorio deja de ser simpático y se comienza a volver peligroso. Lección para Lucho, solo por un instante. ¿Cuál es el episodio en el que hablamos de datos? Ay, datos, espérate, ese es 40 y y- algo. No hablemos de datos, hablemos de pronósticos. Hablemos de pronósticos. Hablemos de los pronósticos. Creo que es el fenómeno más divertido y más revelador del Mundial, ¿no? Porque cada 4 años millones de personas en todo el mundo se convierten en analistas y hacen sus brackets y demás, ¿no? Sus predicciones de grupos, sus candidatos al título. Y el fútbol, con una precisión maravillosa, que la realidad se encarga de destruir durante 5 semanas de fútbol. O sea, vienes, decides, haces todos los análisis, sabes quién va a ganar, sabes por cuánto va a ganar y la no verdad sucede así. es que no sucede. Alguien hizo fraude, alguien hizo trampa. Ajá. Sesgo de confirmación. Porque los datos sobre pronósticos mundialistas son como una ducha de agua fría para el ego. Sí, para el un ego desastre. Alemania campeón. y no estoy hablando de los expertos. No lo puse de campeón. No. Me encanta pero la se- selección de toda la vida, pero en mi Se pronóstico llevó la que mitad hicimos de con las unos apuestas. Si eres no vamos a hablar de fútbol. Ya, hablemos. Porque estamos hablando del experto y cuando digo experto no estoy hablando del pulpo, no estoy hablando del gato y no estoy hablando del brujo, que los hay. Claro, Es más, hay un estudio publicado por Journal of Sports Economics que analizó las predicciones de más de 400 expertos, periodistas, analistas de datos y aficionados durante 4 mundiales. ¿Y saben qué encontró? Que la tasa de acierto de los expertos era estadísticamente indistinguible a la tasa del azar. Sí, Es sí. ridículo, es ridículo. Porque muchas veces te basas en lo que has estado viendo, pero es en circunstancias completamente distintas a las que es un mundial, ¿no? El fútbol nos demuestra cada 4 años con una consistencia admirable. Es algo que los filósofos de la ciencia llevan décadas intentando explicarle a los economistas y a los analistas políticos. Los sistemas complejos con muchas variables interdependientes son fundamentalmente impredecibles en el corto plazo. No porque no tengamos suficientes datos, sino porque la interacción entre las variables produce emergencias que ningún modelo puede anticipar. El papel aguanta todo, la cancha no. Exactamente. Y yo creo que el Mundial tiene el potencial de ser la mejor escuela de humildad epistémica que existe, ¿no? Si cada 4 años, con toda la información disponible que tienes, con todos los expertos opinando, el resultado te sorprende. ¿Por qué crees que puedes predecir con certeza lo que va a pasar en la economía, con las elecciones o con la política exterior? La incertidumbre no es una falla de análisis, es la condición. Es parte del modelo del sistema. Es sí. la condición del mundo real, ¿no? Hablábamos hace poco con mi esposa que decíamos, ¿te acuerdas que escuchábamos en la radio antes del partido Ecuador-Alemania que estaban entrevistando en la calle? Un tipo salió y dijo, vamos a ganar 2-1 porque esta vez iban a meter al 9 que nos hace falta y nos reímos. Digo, vamos, no hemos ganado, no va a ir mal. Y ganó. Y decíamos, oye, ese tipo, ¿cómo lanzó un número? Al azar. Claro, totalmente metido en la emoción. En la emoción, claro. Pero probablemente si hubiese apostado, hubiese ganado, ¿no? El pronóstico latinó. O era un viajero del tiempo. Y entramos a conspiraciones. Pero esto es acerca de otra cosa. También hablemos de lo que para mí es uno de los rituales más hermosos del fútbol internacional. El intercambio de camisetas entre hinchas. Después vamos a intercambiar la camiseta de Alemania con esta, Belleza. la Tri. Me encanta esa costumbre. Sí, y no entre jugadores, entre hinchas. El aficionado argentino que le da su camiseta al aficionado marroquí, el francés que baila con el senegalés en la calle de Doha o Buenos Aires, el japonés y el costarricense haciéndose la foto en el Estadio de México. Ves todo el champú, efervescencia cultural que ocurre en ese momento y es maravilloso. Yo vi un cambio de camisetas exactamente después del partido entre hinchas de Ecuador y de Costa de Marfil. Wow.
Es genial. Este cambio de camisetas me dispara una idea, ¿no? Que está vinculada a Bauman, a Sigmund Bauman. Amigo de la casa. Amigo de la casa, sí. Grande. Y son las comunidades de guardarropa de Bauman, Ujú. ¿no? Estos grupos temporales que comparten un espectáculo, comparten una emoción por el espectáculo, sin construir vínculos profundos. Bauman sí los veía como un sustituto superficial de una comunidad real, ¿no? En ese momento es una comunidad. Yo tengo Completamente. yo tengo que admitir que una vez al año desempolvo mi disfraz de Jedi y voy disfrazado al Comic Con. Y durante algunas horas yo soy un personaje del universo de Star Wars y de ahí lo guardo 364 días hasta el siguiente año. Y así vive mi guardarropa. Parte de otra tribu. Sí, esa es otra tribu. Sí, sí. Esa no es la tribu mundialista. Espectacular, pero el mundo sigue. Durante el mundial, el mundo no se detiene. La polarización que el mundial disfraza de rivalidad futbolera vuelve y tal vez con más energía después del mundial. Que ¿no? yo creo que sí, ¿no? Es lo que los romanos llamaban pan y circo, ¿no? Mm. Es como un break, nada más. Pan y circo es la acusación más antigua que se le hace al fútbol y a los grandes eventos deportivos. Juvenal, el poeta satírico romano, describió cómo el poder mantenía al pueblo satisfecho con comida y espectáculos para evitar que se fijara en lo que realmente estaba ocurriendo en las calles. Panem et circenses, pan y circo. Y hay algo de eso en cualquier análisis honesto del papel político de los grandes eventos deportivos. Boom. ¿Será? A ver, yo creo que vale la pena ver el mundial bajo 3 perspectivas. Ok. La primera es un laboratorio de gobernanza. Y no vamos a hacer una crítica Ajá. a ninguna institución, pero creo que es una forma de verlo. Es un laboratorio de gobernanza, porque hay muchas cosas que se van decidiendo in situ al instante. Sí, en el camino. Lo segundo, hay que verlo como un espejo de valores sociales, Correcto. los buenos y los malos. Y lo tercero, creo que tenemos que ver el mundial como un difusor de narrativas nacionales. El mundial nos da 5 semanas donde la humanidad tiene una alternativa a odiarse, una excusa para construir en lugar de destruir, una pantalla diferente en la que mirarse y cuando termina tenemos que volver al mundo en el que dejamos. Cuando termina el mundial. O sea, creo que amamos el Mundial a pesar de la FIFA, o quizás sin pensar en la FIFA, ¿no? Porque Boom. cada día se hace más protagonista con sus decisiones antes, durante y después del torneo. Ten cuidado que te saco tarjeta roja. O quizás te la retiro. Pero yo pido el VAR y lo analizamos. Valores de la época. Segunda Pedir el VAR. Ajá. Y ganar tiempo. Segunda lectura. El mundial como espejo de los valores de la época que acabas de mencionar. Los mundiales no son todos iguales. Italia 90. El mundial de la táctica defensiva y el tedio. Francia 1998. El mundial de la multiculturalidad como fuerza. El equipo francés campeón era un mosaico de inmigrantes. Incluso hay una estadística que dice que hay 90 jugadores franceses en el mundial. Por las colonias y el equipo oficial. Y este equipo de 1998 tenía un lema. Black, blanc, bleu. Bleu. Disculpa. Disculpa el idioma. Qatar. Negro, blanco, azul. Negro, blanco, azul. Porque al equipo francés se le dice el bleu, los azules. Porque el uniforme oficial es azul. Y Qatar 2022 fue el Mundial de la Contradicción, un torneo jugado en un país donde los derechos humanos eran sistemáticamente vulnerados, celebrado por una organización que habló de inclusión mientras ignoraba esas vulneraciones. Los mundiales registran qué valores priorizamos y cuáles sacrificamos. Y como generador de narrativas Y nacionales. claro, tenemos generador de narrativas nacionales. Hay países que se construyen en parte a través del fútbol, ¿no? El clásico Brasil y su jogo bonito. Juego bonito. Argentina. Argentina, que, o sea, no sé si hay país más futbolizado que la Argentina. Ajá. Tiene la narrativa de grandeza en un país que lleva décadas
con crisis económicas recurrentes. Alemania... Antes de saltar, hubo una campaña marca país de Argentina que era carne, dulce de leche y fútbol. No recuerdo esa campaña. Sí. Muy bien. No habías nacido aún, pero sí. Me imagino. Tú ya tenías algunos No, años. yo la leí. Alemania y su fútbol ordenado como reflejo de sus valores productivos. Cabo Verde como humildad y alegría, trabajo en equipo. El fútbol no solo refleja la identidad nacional, en algunos casos la crea. Claro, y en ese reflejo ya citamos a Noruega, que es un ejemplo extraordinario. Sí, una locura. Sí, muy emotivo y nos conecta, nos vuelve una comunidad con su remo vikingo. Pero hay una pregunta que cada vez que viene el Mundial nos dejamos sin hacer. Y es lo que yo quiero hacer hoy. Si en 5 semanas somos capaces de producir abrazos con el desconocido de la calle, intercambios de camisetas con personas de culturas radicalmente distintas, noches de baile con quien no comparte nuestro idioma, momentos de alegría colectiva que trascienden fronteras y diferencias, ¿por qué no podemos mantener algo de eso el resto del tiempo? Porque necesitamos el pretexto del gol. Y eso nos dice algo importante sobre la naturaleza humana, y es que necesitamos marcos, rituales, excusas colectivas para salir de nuestras trincheras. El Mundial es uno de esos marcos, y en su ausencia necesitamos construir otros. Y ahí es donde entra racionalmente irracional y donde entra Mogul. Lo que hacemos acá, porque nuestra tarea es diseñar marcos. Nuestra tarea es diseñar marcos donde las personas puedan escucharse, puedan analizarse, puedan debatir, puedan descubrir insights, puedan encontrar soluciones y decidir mejor. Y si el fútbol puede hacerlo con un balón y 2 arcos, nosotros podemos hacerlo con micrófonos y con datos. Eduardo Galeano. Antes de llegar ahí. Eduardo Galeano, nos pusimos profundos. Antes de llegar a Eduardo Galeano, pausa para explicar que todavía no es el set definitivo de Racionalmente. Estamos, es el especial del Mundial. Estamos en especial del Mundial, pero seguimos en la búsqueda. Próximo episodio tendremos probablemente ya el sitio oficial. Ya deberíamos estar en el nuevo... En la sede, en la nueva sede. Ahora sí, vamos a Galeano. Queda en ustedes pronosticar si estamos en Canadá, estamos en Estados Unidos o estamos en México. O en San Borondón. O en San Borondón. Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo, quien mejor ha entendido el fútbol como un fenómeno humano, escribió algo que quiero citar para cerrar este episodio. La pelota no se mancha. La pelota no se mancha. Lo decía en el contexto de los escándalos y la corrupción del fútbol organizado. Y yo lo interpreto así. Lo que ocurre dentro de las líneas del campo, el juego en sí, un lindo gol, el sacrificio de un equipo que compite más allá de sus límites, va más allá de los escándalos de quienes los organizan y de los algoritmos de odio que pueden contaminarlo todo. Yo creo que hay otras lecciones que nos deja el Mundial. Ya vinculado al mundo de los comités ejecutivos, los directivos empresariales y las marcas. Y es, la atención masiva no se gana con volumen, sino con relato, precisión y timing. Las marcas, los países, los líderes que entienden que necesitan relato, precisión y timing, van a capturar atención y van a lograr decisión. Caso contrario, off. Es un fuera de juego. Y en un entorno saturado, donde todos compiten por segundos de atención del cerebro ajeno, la ventaja no está en hablar más fuerte, la ventaja no está en atacar, sino en reducir la fricción, en ordenar el significado y volver obvio lo que otros todavía están tratando de entender. Claro. Andrés, falta un poco más de una semana para que termine la fiebre mundialista. Tendremos un par de semanas después para seguir analizando y sobreanalizando y discutiendo si el offside fue o no fue, si le regalaron el penal, si los anfitriones estuvieron a la altura. Y de aquí a 4 años, la historia se repetirá. Así que... Bueno, nos vemos la próxima semana sabiendo ya quién es el campeón, ¿no? Ale Le Bleu. Vamos a ver. Le Bleu. ¿Será que se repite la final Francia-Argentina? Es probable, Puede ser, sí, bueno. Pero bueno, ya lo lo sabremos. No vamos a hablar de fútbol. Lo sabremos la próxima semana. Cambiamos camisetas. Listo. Mientras ellos cambian camiseta, no olviden de suscribirse
Por favor, sí, desnudos acá no. No olviden suscribirse a @moguldesarrollo. No olviden seguirnos en todas las plataformas. Estamos en todas las plataformas todas las redes sociales. Estamos en todas las redes excepto TikTok. También. Pero no bailamos ahí. No. Tenemos muy poca audiencia. Creo que pueden hacer el cambio de camiseta y mostrar el torso para... Nos vemos. Aquí termina Racionalmente Irracional. Gracias por su sintonía. Hasta el próximo episodio.